La temporada de los Mets de Nueva York dejó una herida profunda entre sus fanáticos y el propio dueño de la franquicia decidió dar la cara. Steve Cohen utilizó sus redes sociales para emitir una disculpa pública tras quedar fuera de los playoffs, un desenlace que pocos imaginaban meses antes y que terminó convirtiéndose en uno de los colapsos más dolorosos en la historia reciente del equipo. El mensaje fue directo y cargado de autocrítica. Cohen reconoció que la afición cumplió con su parte, llenando el estadio y apoyando al club incluso en los momentos más tensos, mientras que la organización no estuvo a la altura de las expectativas. Prometió un análisis profundo para identificar tanto las causas evidentes como aquellas menos visibles que provocaron el derrumbe deportivo, dejando claro que el resultado final fue inaceptable. La decepción es aún mayor si se observa el contexto. A finales de junio, los Mets poseían el mejor récord de todas las grandes ligas con marca de 45-24 y se mantuvieron en la cima de su división hasta comienzos de agosto. A partir de ahí, todo se vino abajo. El equipo cerró el calendario con un balance de 38-55 en el tramo final, incluyendo una racha de 8 derrotas consecutivas en septiembre que terminó siendo letal. En la recta decisiva, el club ganó apenas 7 de sus últimos 21 compromisos, quedando eliminado tras una derrota que, con victoria, los habría clasificado. El desplome resulta todavía más difícil de explicar considerando que los Mets contaron con una de las nóminas más altas del béisbol, cercana a los $340 millones. La inversión no se tradujo en consistencia ni en respuestas bajo presión, un factor que Cohen no pasó por alto al reconocer la frustración colectiva que rodea a la organización. No es la primera vez que la franquicia vive un escenario similar bajo esta administración. Ya en el pasado reciente, el equipo sufrió caídas inesperadas, aunque también mostró capacidad de reacción, como cuando ganó más de 100 juegos en una temporada posterior. Sin embargo, este nuevo golpe reaviva las dudas sobre la estabilidad deportiva y la toma de decisiones a largo plazo. El futuro inmediato apunta a cambios importantes. La posible salida de figuras clave y la necesidad de reestructurar el roster forman parte del panorama que se avecina. Cohen dejó entrever que la exigencia será máxima y que la presión de la afición, lejos de ser un problema, es el motor que empuja a la organización a mejorar. El mensaje final fue claro: la responsabilidad es interna y el compromiso, al menos en palabras, sigue intacto. La despedida de Pete Alonso de los Mets de Nueva York no fue una más dentro del habitual carrusel de la agencia libre. El inicialista, emblema reciente de la franquicia, decidió cerrar un capítulo fundamental de su carrera con un mensaje cargado de emociones, dirigido tanto a la organización como a una fanaticada que lo acompañó desde su debut y lo convirtió en uno de los rostros del equipo durante años. La salida de Alonso implica mucho más que un cambio de uniforme. Tras firmar un contrato de 5 años con los Orioles de Baltimore, el slugger inicia una nueva etapa profesional y personal, trasladando a su esposa y a su hijo recién nacido, quien llegó al mundo en septiembre de 2025. Es una decisión que mezcla béisbol, familia y futuro, pero que inevitablemente deja un vacío profundo en Queens, donde el oso polar construyó toda su identidad en las grandes ligas. Consciente de lo que Nueva York significó para él, Alonso utilizó sus redes sociales para agradecer de forma sincera. En su mensaje, recordó cómo la ciudad lo exigió al máximo y cómo ese nivel de presión lo obligó a crecer, no solo como pelotero, sino también como persona. Reconoció que vestir el uniforme de los Mets fue un privilegio y aseguró que siempre dio todo lo que tenía cada vez que pisó el terreno. El primera base también dedicó palabras especiales a quienes compartieron el día a día con él: compañeros, entrenadores, personal del club y todas esas figuras que no suelen aparecer en los titulares, pero que fueron clave en su desarrollo. Alonso destacó el apoyo recibido, pero también valoró las críticas y el llamado amor duro que caracteriza a la afición neoyorquina, una hinchada apasionada que celebra con la misma intensidad con la que exige resultados. Uno de los pasajes más emotivos de su despedida estuvo dedicado precisamente a los fanáticos. Alonso agradeció la energía constante del estadio, el ruido ensordecedor cada vez que se paraba en la caja de bateo y la forma en que el público vibraba con cada batazo amargo. Reconoció que ese ambiente lo empujó a ser mejor y que la confianza de la grada fue un motor fundamental a lo largo de su carrera. El mensaje cerró con una firma que resume su legado en Nueva York: con cariño, oso polar. Aunque los Orioles no visitarán el Citi Field en 2026, la despedida no está completa.
El reencuentro llegará más adelante, y cuando ocurra, todo apunta a que Alonso recibirá la ovación que corresponde a un jugador que dejó huella, números y corazón en los Mets. La salida de Pete Alonso rumbo a Baltimore dejó un vacío enorme en la primera base de los Mets de Nueva York, y con ello abrió un debate inmediato sobre cómo debe rearmarse la franquicia para seguir siendo competitiva. En ese escenario, el nombre de Luis Arraez surge con fuerza como una alternativa lógica, funcional y financieramente mucho más equilibrada para ocupar la inicial y redefinir el perfil ofensivo del equipo en los próximos años. Arraez no es un reemplazo tradicional del tipo que suple poder por poder, su valor está en otro tipo de impacto. Se trata de un bateador élite de contacto, con una capacidad extraordinaria para poner la pelota en juego, extender turnos y desarmar planes de picheo rivales. En una alineación que ya cuenta con figuras como Francisco Lindor y Juan Soto, su perfil encaja de manera natural como segundo bate, aportando consistencia y protegiendo a las grandes estrellas sin depender exclusivamente del jonrón. Desde el punto de vista económico, el venezolano representa una oportunidad clara. Las proyecciones lo sitúan firmando un contrato cercano a los $70 millones por 5 temporadas, una cifra muy inferior a los $155 millones que costó Alonso. Para los Mets, esto implica flexibilidad financiera inmediata, margen para reforzar otras áreas del roster y una apuesta menos riesgosa a largo plazo, especialmente considerando el tipo de juego que caracteriza a Arraez. Defensivamente, la diferencia también es significativa. Arraez ha demostrado ser un inicialista seguro, con manos suaves, gran lectura de los batazos y un porcentaje de fildeo prácticamente perfecto. Su capacidad para evitar errores y salvar carreras encaja con la necesidad de los Mets de fortalecer su defensa interior, algo que fue un punto débil en momentos clave de temporadas recientes. No se trata solo de números, sino de estabilidad diaria en una posición clave. Otro aspecto que juega a favor del encaje es su rendimiento en el Citi Field. En una muestra pequeña pero reveladora, Arraez ha bateado con enorme soltura en ese parque, mostrando comodidad visual y capacidad para usar todo el terreno. Ese detalle no pasa desapercibido para una organización que busca impacto inmediato. Más allá de los números, Arraez aportaría identidad. Un equipo que perdió a su símbolo de poder puede reinventarse alrededor del contacto, la inteligencia ofensiva y la presión constante sobre el rival. En ese contexto, Luis Arraez no solo sustituiría a Pete Alonso en la alineación, sino que ayudaría a los Mets a cambiar el ritmo de sus juegos y construir una ofensiva más completa, balanceada y sostenible a largo plazo. La temporada de los Mets de Nueva York dejó una herida profunda entre sus fanáticos, y el propio dueño de la franquicia decidió dar la cara. Steve Cohen utilizó sus redes sociales para emitir una disculpa pública tras quedar fuera de los playoffs, un desenlace que pocos imaginaban meses antes y que terminó convirtiéndose en uno de los colapsos más dolorosos en la historia reciente del equipo. El mensaje fue directo y cargado de autocrítica. Cohen reconoció que la afición cumplió con su parte, llenando el estadio y apoyando al club incluso en los momentos más tensos, mientras que la organización no estuvo a la altura de las expectativas. Prometió un análisis profundo para identificar tanto las causas evidentes como aquellas menos visibles que provocaron el derrumbe deportivo, dejando claro que el resultado final fue inaceptable. La decepción es aún mayor si se observa el contexto. A finales de junio, los Mets poseían el mejor récord de todas las grandes ligas con marca de 45-24 y se mantuvieron en la cima de su división hasta comienzos de agosto. A partir de ahí, todo se vino abajo. El equipo cerró el calendario con un balance de 38-55 en el tramo final, incluyendo una racha de 8 derrotas consecutivas en septiembre que terminó siendo letal. En la recta decisiva, el club ganó apenas 7 de sus últimos 21 compromisos, quedando eliminado tras una derrota que, con victoria, los habría clasificado. El desplome resulta todavía más difícil de explicar considerando que los Mets contaron con una de las nóminas más altas del béisbol, cercana a los $340 millones. La inversión no se tradujo en consistencia ni en respuestas bajo presión, un factor que Cohen no pasó por alto al reconocer la frustración colectiva que rodea a la organización. No es la primera vez que la franquicia vive un escenario similar bajo esta administración. Ya en el pasado reciente, el equipo sufrió caídas inesperadas, aunque también mostró capacidad de reacción, como cuando ganó más de 100 juegos en una temporada posterior.
Sin embargo, este nuevo golpe reaviva las dudas sobre la estabilidad deportiva y la toma de decisiones a largo plazo. El futuro inmediato apunta a cambios importantes. La posible salida de figuras clave y la necesidad de reestructurar el roster forman parte del panorama que se avecina. Cohen dejó entrever que la exigencia será máxima y que la presión de la afición, lejos de ser un problema, es el motor que empuja a la organización a mejorar. El mensaje final fue claro: la responsabilidad es interna y el compromiso, al menos en palabras, sigue intacto.